Décadas atrás en el fútbol argentino, un club de barrio sorprendió a todos con sus gestas. Nacido de los trabajadores del ferrocarril, logró algo que muy pocos equipos pudieron conseguir. Un equipo que fue campeón invicto, un club que llegó a ser considerado modelo en todo el mundo, una institución que llegó a tener 50.000 socios y que dominaba no solo el fútbol, sino que también muchos otros deportes. Pero también hubo otro tiempo, un tiempo en el que ese mismo club cayó en crisis, acumuló deudas millonarias, descendió de categoría y terminó declarado en quiebra por la justicia. Esta es la historia de Ferrocarril Oeste, una historia de trabajo, gloria, caída y una vuelta a Primera División que sueñan los hinchas. El Club Ferrocarril Oeste fue fundado el 28 de julio de 1904 en el barrio porteño de Caballito. Su origen es tan particular como su nombre. La institución nació gracias a 95 empleados del Ferrocarril Oeste de Buenos Aires, compañía ferroviaria que hoy forma parte del Ferrocarril Sarmiento. Aquellos trabajadores, muchos de ellos de nacionalidad inglesa, decidieron reunirse en la oficina de cargas del ferrocarril con un objetivo claro: crear un club que fomentara la práctica deportiva entre los empleados, especialmente el fútbol. Ese día se redactó el acta fundacional y se eligió a la primera comisión directiva. El primer presidente fue Beston, acompañado por Eduardo Bouchés como vicepresidente y Talmach como tesorero. El impulso de la empresa ferroviaria fue fundamental. Gracias al apoyo del gerente David Simpson, el club obtuvo rápidamente terrenos para construir su sede social y su campo de deporte. Aquellos terrenos habían pertenecido anteriormente al Flores Rugby Club. En agosto de 1904 se inauguró oficialmente la institución y pocos meses después, el 2 de enero de 1905, Ferro inauguró su estadio, un estadio que con el tiempo se convertiría en uno de los más emblemáticos del fútbol argentino. El estadio del club se encuentra en Caballito, en la avenida Avellaneda 1240, y hoy lleva el nombre de arquitecto Ricardo Echeverri, pero para los hinchas tiene otro nombre. Durante décadas fue conocido como el Templo de Madera porque sus tribunas y hasta los arcos estaban construidos con ese material. Con más de 118 años de historia, el Estadio de Ferro tiene un privilegio único. Es el estadio más antiguo del fútbol argentino y el segundo más antiguo de América. Por su ubicación estratégica, en pleno centro geográfico de Buenos Aires, muchos clubes se hicieron de local allí a lo largo de la historia, entre ellos Boca, River, San Lorenzo, Vélez, Argentinos, Huracán y Chacarita. También fue escenario de eventos históricos del rugby argentino, incluyendo victorias de los Pumas frente a Australia y Francia, e incluso el histórico empate 21-21 contra los All Blacks en 1985. La camiseta de Ferro también tuvo su propia evolución. En sus primeros años, el club utilizaba una camiseta blanca con una banda roja en diagonal, pero en 1907, después de un amistoso contra marineros británicos, Ferro decidió adoptar un diseño inspirado en el Aston Villa de Inglaterra, camiseta borrabino con mangas celestes. Sin embargo, el color que marcaría definitivamente la identidad del club llegaría poco después. En 1911, un dirigente decidió cambiar el uniforme a verde, buscando revertir una mala racha deportiva. La superstición funcionó. En 1912, Ferro logró el ascenso a Primera División tras vencer a Racing por 1-0 con gol de Juan Bautista Pini. Desde entonces, el verde se convirtió en el símbolo eterno del club. El clásico histórico de Ferro es contra Vélez, en el llamado Clásico del Oeste. El primer enfrentamiento se jugó el 6 de junio de 1920 en la era amateur, con victoria de Vélez por 5-0. Desde entonces, ambos equipos se enfrentaron 155 veces. Ferro ganó 48 partidos, Vélez ganó 61 y empataron 46. El último enfrentamiento oficial se jugó en el Clausura 2000 cuando Vélez ganó por 1-0 en Caballito. Ese mismo torneo terminaría con el descenso de Ferro y desde entonces el clásico quedó suspendido por la ausencia del verdolaga en Primera División. Durante gran parte del siglo XX, Ferro fue un club competitivo pero irregular. En los años 30 tuvo una delantera memorable conocida como los Cinco Mosqueteros, formada por Bernardo Gandula, Juan José Maril, Alfredo Borgnia, Raúl Emeal y Jaime Sarlanga. 4 de ellos surgieron de las inferiores y todos llegaron a vestir la camiseta de la selección argentina. A pesar del talento, los grandes clubes pronto se llevaron a esas figuras y Ferro pasaría la década peleando en mitad de tabla.
El primer descenso de su historia llegaría en 1946, después de 16 temporadas consecutivas en Primera División, aunque volvería 2 años después. En los años 50 el club mantuvo cierta estabilidad deportiva, destacándose en los sextos y séptimos puestos en 1954 y 1955. Pero en 1957 volvería a descender. En el 58 recuperó la categoría y en el 59 logró una campaña histórica terminando cuarto, la mejor posición de su historia hasta ese momento. Las décadas siguientes fueron de altibajos, con descensos, ascensos y campañas irregulares, hasta que llegó un entrenador que cambiaría la historia del club. En 1979, bajo el mandato de Santiago Leiden, Ferro contrató como entrenador a Carlos Timoteo Grigol. Lo que sucedería después marcaría para siempre la historia del club. En 1981, Ferro logró un histórico doble subcampeonato, terminando segundo tanto en el Metropolitano como en el Nacional. Ese mismo año ocurrió otro hecho histórico. El arquero Carlos Varicio estableció un récord increíble: 1075 minutos sin recibir goles, más de 10 partidos completos. Un récord que todavía sigue vigente en el fútbol argentino. Pero el momento más grande llegaría en 1982. Ese año, Ferro se consagró campeón del Nacional 1982 tras vencer a Quilmes. El equipo terminó el torneo invicto en 22 partidos, convirtiéndose en el segundo club del profesionalismo en lograrlo. Entre sus figuras estaban Zacardi, Héctor Cooper, el Beto Márcico, Miguel Ángel Juárez, quien fue goleador del torneo con 22 tantos, entre otros. Ese título le permitió jugar la Copa Libertadores de 1983. Aunque el equipo quedó eliminado en fase de grupos, el verdolaga ya se había instalado entre los grandes protagonistas del fútbol argentino. 2 años después llegaría otra hazaña. En 1984, Ferro volvió a ganar el campeonato nacional y en la final derrotó a River. Era el segundo título nacional del club y Ferro vivía el momento más glorioso de su historia. Durante los años 80, Ferro no solo dominaba en el fútbol, la institución era considerada un verdadero club modelo. El básquet fue uno de los grandes orgullos. En 1985, Ferro ganó la primera Liga Nacional de Básquet de la historia argentina. Repitió el título en el 86 y volvió a ser campeón en el 89. También logró campeonatos sudamericanos consecutivos en el 81 y 82 y alcanzó la final de la Intercontinental en el 86. Además, el club brillaba en atletismo, natación, handball y vóley. En total, Ferro acumuló más de 100 títulos nacionales e internacionales entre todas sus disciplinas. El prestigio institucional de Ferro llegó a ser tan grande que en 1988 recibió un reconocimiento único. La UNESCO lo destacó por su desarrollo social, cultural y deportivo. En ese momento, Ferro fue uno de los 2 clubes del mundo en recibir esa distinción. El otro fue el Milan de Italia. Para entonces, el club tenía cerca de 50.000 socios y era considerado un modelo de gestión deportiva. Pero ese esplendor no duraría para siempre. Durante los años 90 comenzó el declive. Tras la salida definitiva de Grigol, el equipo empezó a perder protagonismo. Los resultados empeoraron y las finanzas del club se deterioraron. En 1999, Ferro estableció un récord negativo: 875 minutos sin convertir goles en Primera División. La crisis deportiva se sumó a una delicada situación económica. En el año 2000, el club descendió de Primera División a la Primera B Nacional. La deuda ya alcanzaba los 16 millones de dólares. 2 años después, llegaría el golpe más duro. En diciembre del 2002, Ferro fue declarado oficialmente en quiebra y el club pasó a ser administrado por un órgano fiduciario bajo control judicial. En lo deportivo, la caída continuó. Después del descenso a la B Nacional llegó otro descenso inmediato a la Primera B Metropolitana, el punto más bajo de su historia. En la temporada 2002, Ferro ganó el campeonato de punta a punta, pero el sistema de competencia lo obligó a disputar el reducido y luego una final contra Deportivo Español, que terminó quedándose con el ascenso. El verdolaga tendría revancha al año siguiente, porque en 2003 ganó la apertura, el clausura y el reducido final, logrando finalmente el ascenso ante Deportivo Armenio en Ingeniero Maschwitz. Pero la situación institucional seguiría siendo difícil durante muchos años. Durante más de una década, Ferro luchó para recuperarse.
Finalmente, en 2014, después de 12 años, el club logró levantar oficialmente el estado de quiebra y la institución volvió a manos de sus socios. En los últimos años, Ferro ha tenido campañas competitivas en la Primera Nacional, llegando incluso a instancias finales del reducido por el ascenso. Pero el sueño sigue siendo el mismo: volver a Primera División. Hoy Ferrocarril Oeste sigue de pie. El club, que nació de un pequeño grupo de trabajadores ferroviarios, todavía resiste en Caballito. Su estadio centenario sigue en pie. Sus hinchas siguen alentando en la tribuna, y aunque los años de gloria parecen lejanos, la historia demuestra algo: que Ferro siempre supo levantarse. Si te gustó el video, no te olvides de darle me gusta y compartirlo con tus amigos. Suscríbete para que podamos crear una gran comunidad de futboleros. Déjame en los comentarios de qué otro equipo del fútbol argentino te gustaría que hable. Te mando un abrazo grande.